Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de PlayPC. Hoy os traigo otra vez el programa BlueTitler porque ha salido la versión nueva, la 14.6, que trae algunas novedades con respecto a la versión anterior. Como es lógico, siempre van trayendo alguna cosilla más. Y también quería hacer un poco más de hincapié en lo que es los textos, en cómo se pueden modificar los textos para obtener algo más o menos como esto que estáis viendo en pantalla, a partir de un título normal, de estos que cuando le das nuevo show el título sale completamente blanco. Pues vamos a tratar un poco más sobre los materiales y sobre los títulos, los materiales que se pueden aplicar a las letras, a los textos. Otra cosa que también quería comentar es que esta nueva versión de BlueTitler, de la 14.6, trae algunos efectos nuevos añadidos. El programa viene por defecto en inglés. Si lo queréis poner en otro idioma, vais al menú Settings, Option, y aquí, el lenguaje, buscáis el idioma vuestro, español en mi caso. Le damos a aceptar y nos dice que traducción, pues bueno, Juan y tal. Ahora ya sí, lo tenemos en español y le damos a abrir show. Nos aparecerá esta pantalla que viene de la carpeta BlueTitler Media Shows, y estas carpetas normalmente ya estaban todas, pero han puesto una carpeta nueva, que antes teníamos la carpeta text, que es texto, y ahora han puesto titles, que es títulos. Esta es completamente nueva con respecto a la versión anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos varios títulos, todos tienen el mismo fondo, todos tienen las mismas letras, pero la animación es distinta. Por ejemplo, aquí nos dice que pongamos nuestro título aquí y nuestro mensaje puesto ahí. Bien, pues si abrimos otro, el primero por ejemplo, veis que es distinto. Esto todo, como ya sabéis, se puede modificar las letras, se pueden modificar todos los títulos que van apareciendo, las texturas, los fondos. Pues este muñecajo que hay aquí, que siempre aparece en BlueTitler, lo podemos quitar. Si le damos, por ejemplo, aquí, buscamos la imagen BX1 PNG, que es el muñecajo este, para asegurarnos, nos venimos a la parte de aquí de abajo a la derecha y clicamos en el botón visible. Si desaparece el muñeco, es que es la capa que tenemos activa, y la capa que tenemos activa se borra desde aquí. Ya el muñeco no estaría, podéis poner lo que vosotros queráis, ficheros de imagen en formato PNG, en formato JPG, lo que vosotros queráis. Si ahora, por ejemplo, nos vamos a show nuevo, aquí, como podéis ver, nos aparecen las letras completamente blanco. Una de las cosas que yo quería explicar hoy un poco más, que es las texturas. Aunque ya lo vimos un poco en tutoriales anteriores, si yo, por ejemplo, elijo una textura de aquí, ya tenemos las letras con esa textura. La acercamos un poco más para que veáis las texturas cómo van. Pero esto se puede cambiar algunas cosillas más, porque por ejemplo este menú, que no lo vimos en vídeos anteriores, dice añadir capa, por ejemplo, capa de cámara, de luz, de plasma, de texto, esto sí lo vimos, pero aquí dice agregar capa a la capa activa, por ejemplo, agregar un borde a la capa activa. Y dentro de todos los bordes que hay, como podéis ver aquí, tenemos varios, pues podemos elegir el que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos elegir este, Stroke Silver, ¿veis? Ya lo tenemos aquí. Nos ha puesto un borde a nuestra capa activa. Ahora, aquí donde tenemos todas las capas, ya tendríamos otra capa más de texto, en este caso BlueTitler, pero sería la capa borde. Stroker Shape. Podríamos poner píxeles definidos, como podéis ver aquí. Podemos poner discos de luz. Podríamos poner diamantes. Fíjense que no se vería muy bien. Cambiarle el color. Podemos poner bisel recto. No se notaría con respecto al texto que teníamos, pero aquí en el filo sí se nos notaría distinta.
Podemos poner interior esférico. Como podéis ver, no funciona bien con este tipo de texto. Podríamos poner delineado sin bisel. Como podéis ver, aquí tenemos ya la capa borde. Eso en cuanto a también al color, le podemos poner una especularidad. ¿Veis? Como veis, cambiaría como una especie el color de esa capa. Posición de la textura, por ejemplo, no varía mucho porque es una textura plana, por así decirlo, es uniforme. Tamaño de la textura tampoco va a cambiar, pero este sí puede cambiar, que es el factor de luz. Como veis, se hace más brillante o menos brillante. Si le quitamos casi toda la luz, se ve como una especie de sombreado. Si le dejamos una luz normal, pues parecería casi de la propia letra. Y si le damos el tope de luz, pues se vería ya blanco total. El factor de reflexión también lo podríamos cambiar, como veis. Cuanto menos reflexión tenga, pues más opaco se ve. Aquí se vería con mayor reflexión, o sea, reflejaría más los materiales de alrededor. Y aquí tendríamos la rotación de la reflexión. Podríamos cambiar, ¿veis? Y se vería bastante mejor. Eso, para verlo mucho mejor, si nos venimos a las letras y cambiamos la rotación de las letras, aquí, por ejemplo, aquí lo vemos mejor en la T, y ahora nos venimos otra vez al texto, ¿veis? Aquí va cambiando la rotación de la letra. Esto, como es lógico, si aquí creamos un keyframe y aquí cambiamos hasta ahí, por ejemplo, pues como si movemos, ¿veis? Va cambiando la textura de el borde de la capa activa. Bien, si volvemos a Blue State, rotación de las letras, y le damos a restaurar, la tendríamos normal, como antes. Y si le damos a posición del texto, lo echamos un poco para atrás, ¿veis? Aquí se puede ver bastante bien. Podríamos elegir otro borde de plasma, por ejemplo, al agregar plasma a la capa activa. Aquí tendríamos varios tipos de plasma y podríamos elegir Golden Blobs. Como veis, ya la capa empieza a brillar en colores amarillo, naranja, en fin. Ya la letra cambiaría y haría unos reflejos de otra forma distinta. Bien, también podríamos agregar de partículas, de rayos a la capa activa, por ejemplo. Ahí le podéis poner rayos. Esa, si no os gusta, la borráis. Bien, hemos quitado los rayos. Bueno, lo de los rayos ya lo hemos visto. Otra cosa que también queda bien es los efectos. Si yo me vengo a cambiar de efecto y le doy a elegir efecto y elijo un mapa de reflexión, automáticamente me pone esa textura, que es la que ya teníamos antes. Pero si yo muevo las letras, la textura se queda como estaba. Pero si ahora cambio la primera textura, por ejemplo, y pongo esta, con el mismo mapa de reflexión esférica, si yo ahora muevo el texto, ¿veis? Parece que las letras son transparentes y van dejando ver el texto que hay por debajo de la letra. Como podéis ver, no es lo mismo eso que, por ejemplo, si yo cambio la textura y escojo esta, por ejemplo, ya me ha cambiado aquí. El efecto es como usado como la primera textura como mapa de color. ¿Veis? Ya tenéis la textura puesta, pero se mueve tal y como se mueve el texto.
De esta forma cambiáis el efecto primero, elegir Reflection Boom Maps, y después en textura primera elegir este mapa Alpha Map, por ejemplo, Fan 1, y si le dais a aceptar, ¿veis? Ya volvemos a tener el texto como queráis, porque si yo lo quiero poner aquí al final y al principio, estar en tamaño, bien, lo podemos dejar ahí. Como podéis ver, a medida que vayamos cambiando las letras, la textura de abajo se ve como si fuera una imagen que está por debajo. Bueno, volvemos a poner la posición del texto donde queramos. Pero si cambiamos, por ejemplo, la primera textura y ponemos esta, automáticamente nos cambia como mapa de color y ya tendríamos una letra hecha como de ladrillo. Otra de las cosas que quiero enseñaros es cómo poner, pues por ejemplo, un vídeo de fondo, ya que BlueTitler permite agregar capas de vídeo. Si nos vamos a capa, añadir capa de imagen o capas de vídeo. Si elegimos capa de imagen y elegimos esta, por ejemplo, ¿veis? La tenemos por debajo, pero la tenemos aquí puesta en formato plano. La podríamos poner en formato esfera, como podéis ver aquí, o la podemos poner en formato esfera completa. Aquí tenemos una esfera, aunque está un poco alargada, pero bueno, es una esfera. Pero si la ponemos en plano y aquí en vez de 3D en espacio 3D, elegimos fondo a pantalla completa, nos la pondrá a pantalla completa en el fondo. Y ahora ya, si movemos las letras, podéis ver las letras y se queda la imagen de fondo. Pues lo mismo sería exactamente con un vídeo. Si lo que queremos es añadir, bueno, vamos a quitar esta capa porque de esta forma la capa activa, esta la eliminamos desde aquí. Como veis, nos aparecería la capa del vídeo, pero igual que antes. Aquí tendríamos plano 3D en espacio 3D, pues tendríamos que poner fondo a pantalla completa. Y ahora ya aquí tendríamos nuestro vídeo. ¿Veis? Ya tendríamos nuestro vídeo y el título por encima del vídeo. Ya elegí vosotros el vídeo que queráis. Yo este es el único de los pocos vídeos que tengo en MPG, porque la mayoría, como todo el mundo, tiene MP4, pero BlueTitler no acepta de momento vídeos MP4. Pues esto es lo que quería enseñar hoy sobre BlueTitler, el nuevo 14.6, la nueva versión 14.6, y un poco sobre las texturas de las letras. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros a mi canal y un like si os gustó, estaría bien.